menos. Nos quedamos con lo que tenemos, vamos por más, se perdió tanto tiempo en la pandemia, resulta que algo que resulta ser bastante evidente, o por lo menos parece presentarse como una situación muy evidente, ha generado una tensa polémica. Vamos a contar rapidito qué fue lo que pasó, porque tenemos una nota. El ministro de Educación, Jaime Persic, anunció que van a darle 1 hora más de clase a los chicos que vayan al colegio de media jornada. Vos pensás que el 83% de los alumnos aquí en la capital federal, por ejemplo, van a escuela de jornada simple, no hay jornada completa, algo que en realidad debería ocurrir. Los chicos deberían ir más horas al colegio. Ahora, ¿qué pasa con esto? Los edificios se comparten. Cuando vos tenés jornadas medias, tenés grados a la mañana y tenés grados a la tarde. Tenés que coordinar entradas, salidas y además los docentes, que en general o comparten horas de clase en la misma escuela o tienen que trasladarse a las escuelas. Entonces, ¿cómo se va a instrumentar? ¿Hace falta la hora de clase? Sí, hace falta la hora de clase. Con esa hora de clase se sumarían 38 días más, porque la verdad es que las pruebas, si bien son relativas, las pruebas que se han hecho a nivel mundial, uno las puede tomar relativamente, no dan buenos conceptos en cuanto a la comprensión de texto de los chicos. ¿Se hace o no se hace? Pues lo vamos a saber de la semana que viene. La semana que viene se lo define vamos a saber. Si se hace o no se hace. Se supone que se implementa ya este año, Se supone que ya se empieza a implementar este año. Me gusta que digas primero se supone, pero vamos a hablar con alguien que sabe de educación, de hecho fue ministro de Educación y tiene la amabilidad de atendernos un sábado a la mañana, que es Nicolás Trota. ¿Cómo le va, Trota? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te quería, antes de pasar al tema, porque era muy importante lo que estaban hablando, ser conscientes todos como mamás y papás que cuando nuestros hijos están en sus cuartos con un dispositivo tecnológico, no quiere decir que estén seguros. ¿No? Por eso nosotros hace 2 años, con fuerte compromiso de los medios de comunicación, del sector privado, del sector público, lanzamos la campaña de grooming. Hay muchas organizaciones que trabajan sobre esta problemática que demanda que los adultos estemos muy atentos de cómo navegan nuestros hijos e hijas las redes, así que es muy importante toda esa campaña de concientización que a partir de este hecho tan grave está tomando nuevamente un dinamismo. Está bueno lo que decís porque claramente forma parte de la educación. En otro lugar, este nuevo mundo también forma parte del plano de la educación. Ahora ya metiéndonos en la polémica, que decía al principio, bueno, en la presentación, no sé si debería ser tanto, pero es polémica al fin. ¿Es ahora, se puede hacer, no se puede hacer, o crees que puede haber alguna traba que impida que finalmente esta idea se lleve adelante? Bueno, nosotros tenemos que dar 2 discusiones. Por un lado, todo tiempo adicional que tengamos en la escuela siempre es positivo. No hay una deuda pendiente en la Argentina que se vincula a la jornada extendida o a la jornada completa. Solo el 20% de los establecimientos educativos tienen jornada extendida o completa en la Argentina. No se ha logrado cumplir los objetivos que trazó la Ley de Educación Nacional sobre la progresividad, porque esto no solo implica un punto fundamental, que es la inversión en infraestructura escolar, esto que se comentaba antes. Muchos edificios se comparten, turno mañana, turno tarde, turno mañana primarios, turno tarde secundario, y luego a la noche muchas veces ahí funcionan institutos de formación docente. No tenemos la infraestructura, hay realidades distintas según cada una de las jurisdicciones. Y también tenemos que ver en qué momento extendemos la jornada, ¿no? Porque el debate también se implica, ¿no?, si lo tenemos que hacer a la mañana o podemos hacer un corrimiento hacia la tarde, que es lo que recomiendan muchos especialistas más que el comienzo a la mañana. Y toda política educativa, para que trascienda, para que tenga un impacto positivo, también hay que construirla sobre la base del consenso, con todos los actores del sistema educativo, por supuesto las 24 jurisdicciones educativas y los maestros y maestras que están muy comprometidos con mejorar los aprendizajes, que también tenemos que poner el foco que el principal condicionante para los aprendizajes en la Argentina y en América Latina es la marcada desigualdad que tenemos. Y la escuela no es la única institución, pero sí la institución más importante, que debe romper esas profundas desigualdades, ¿no?, y dar el debate de más tiempo en la escuela, ¿no?, también tareas y actividades que nos permitan un acompañamiento fuera de la escuela, ¿no?, actividades culturales, deportivas, ¿no?, y por supuesto también mejorar lo que aprendemos, porque tenemos que formar ciudadanos plenos en el siglo XXI, vinculado a la tecnología, a la preparación del mundo del trabajo, para que sean ciudadanos plenos. Bueno, todo eso está en debate hoy,
luego de lo que han sido 2 años muy difíciles para la humanidad, que han sido los años de la pandemia, y tenemos que tener un renacer de muchos de estos debates de cara al futuro. Trota, ¿cómo le va? Buen día. Antes de ponerme del otro lado, voy a poner mi posición, que es, a mí me parece que sí, que los chicos tienen que tener más tiempo en la escuela. Ahora me pongo del otro lado. ¿Cómo se hace para instrumentar esto si en general los padres tienen los horarios acotados? Sabés que lo dejan a las 8 y entran a las 8:30 a la escuela. Si van a atrasar el ingreso, lo van a hacer de 7:30 y van a adelantar el ingreso del turno de la tarde. ¿Cómo van a hacer con los docentes que tienen que viajar? ¿Qué van a hacer con el almuerzo? Van a hacer también, hubo una explicación que podrían hacer que las clases se dieran los días sábados. Esto le complica también la organización a la familia. ¿Cómo debería implementarse? Bueno, primero tenemos que marcar la diversidad de realidades que tiene nuestro sistema educativo. No es lo mismo la educación urbana, que es gran parte de la matrícula, que la educación rural. No es lo mismo la educación en la ciudad de Buenos Aires que en el interior de la provincia de Jujuy. Son 24 jurisdicciones muy distintas. Hay casi 23.000 establecimientos educativos de escuela primaria. Entonces ahí también tenemos que marcar la diversidad. Una apuesta tan importante, ¿no? Avanzar en lo que debe ser más tiempo en la escuela, por supuesto, demanda una fuerte inversión del Estado Nacional, pero también acompañamiento de las jurisdicciones educativas. Y no es algo que se lleva a cabo de un día para el otro. Esto implica progresividad. Yo celebro que tengamos la posibilidad de ampliar la cantidad de horas en la escuela. Tenemos que dar, como decía hoy, la discusión de más tiempo, pero también de focalizar esos aprendizajes. ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende? ¿Cómo ponemos también el foco? Porque hay que priorizar. ¿Cómo ponemos el foco en aquellas realidades de mayor vulnerabilidad? ¿No? La escuela primaria tiene enormes desafíos, no solo como un espacio de aprendizaje, sino como un espacio que nos permita sanar marcadas injusticias sociales que hay en la Argentina. Recordemos con dolor, ¿no? Y remarquemos una y otra vez la injusticia que atraviesa en muchos aspectos la Argentina, que no son de este año, no son del año pasado, algunos son componentes lamentablemente muy presentes en las últimas décadas en nuestro país, que 6 de cada 10 niños y niñas están debajo de la línea de pobreza por ingreso. Y ahí la escuela tiene un rol no solo de enseñar, que aprendan nuestros niños, sino también de garantizar derechos sociales que no están garantizados todavía en sus hogares. Confieso, Nicolás, que lo veo más joven. Evidentemente, estar lejos de la función pública lo hace descansar más, se le ve la cara diferente, pero usted es un político, más allá de que ocupe una función o no. Así que le voy a hacer algunas preguntas políticas, si no le molesta. ¿Cómo ve la realidad hoy del frente, del que usted forma parte, y de las tensiones que son visibles, o por lo menos que se publican todos los días en los diarios? Bueno, la verdad, Guillermo, que yo creo que los problemas de Argentina son tan profundos que tiene que haber menos peleas, tiene que haber discusiones, por supuesto, pero tiene que haber decisiones. Y las decisiones las tiene que adoptar el presidente. Yo he tenido marcadas diferencias, muchas han sido públicas con el presidente Alberto Fernández, pero creo que los problemas de Argentina son mucho más profundas. Todos tenemos que poner el hombro en esta situación, acompañar al gobierno nacional, y cuando digo todos, no es solo el frente de todos, ¿no? Y estoy hablando quizás de una obviedad, porque nunca hemos vivido una realidad política como esta, donde cruje de estas características un frente político. Pero frente a los desafíos tan complejos que estamos transitando, cuando digo todos, hablo también de otras fuerzas políticas que tienen que ser conscientes que los problemas no se van a resolver en 1, 2, 6 años, ¿no? Que estos problemas los venimos heredando administración que cambia de color con otra administración y los problemas se agravan. La economía argentina, Guillermo, está estancada hace 10 años, mientras que crece la desigualdad en nuestro país. Por supuesto, no todos los procesos políticos han sido similares en sus resultados, pero el resultado final no ha sido positivo para nuestro país. Y eso demanda una fuerte discusión, compromiso, pero decisiones, que también deben incluir al sector empresario, los movimientos sociales y, por supuesto, a los trabajadores, en medidas urgentes. Nosotros ayer presentamos desde la Universidad Metropolitana la inflación. 6,8 es la inflación del mes de marzo. 9 puntos de aumento han tenido los alimentos, ¿no? Y cada punto de inflación sumerge en la pobreza a miles de argentinos. Entonces necesitamos medidas urgentes, ¿no? Con consensos para poder enfrentar estos desafíos
que lamentablemente muchos de esos problemas son exclusivos de nuestro país, ¿no? Porque los países que están alrededor nuestro no tienen los índices de inflación que tenemos nosotros, ni Chile, ni Bolivia, ni Paraguay, ni Brasil, ni Uruguay. Entonces demanda claramente que argentinos y argentinas con la política a la cabeza le demos una respuesta a un problema que desequilibra, ¿no?, el bienestar de los argentinos. ¿Y no se está gestionando, Trota? ¿Se está dando más importancia a cuáles son las internas en la comunicación, tanto on como off, y no tanto en la gestión? Yo creo que lamentablemente son evidentes las diferencias, ¿no? Y yo creo que hay que superarlas. Y quien tiene que tener, o quien tiene la principal responsabilidad de lograr sentar en una mesa, de sintetizar una mirada común, porque así surgió el Frente de Todos, ¿no? El presidente Alberto Fernández, yo coordiné sus equipos técnicos, nos decía en aquel entonces: no nos preguntemos de dónde venimos, sino hacia dónde queremos ir juntos, ¿no? Por supuesto heredó el presidente, ¿no?, y todos los argentinos una realidad muy compleja, porque la Argentina del 2019 era una Argentina muy difícil, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, ese problema tan complejo de endeudamiento externo que tenemos, que condiciona las políticas públicas. Vino la pandemia, hizo todo cuesta para arriba, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes que hay decisiones que se están dilatando, ¿no? El tiempo pasa, ¿no?, y eso genera una situación de mucha complejidad, ¿no? Y cuando la decisión la toma el tiempo, estamos en el peor escenario. Y el costo lo paga la sociedad argentina. Entonces creo que con el presidente a la cabeza tenemos que generar, de cara a lo que es los meses complejos que tenemos por delante, las respuestas urgentes y necesarias que necesita nuestro país. Yo creo profundamente en el diálogo, ¿no?, y en los consensos, que es la única manera de lograr que las transformaciones tengan permanencia, ¿no? Y eso creo que era lo que el presidente pretendía representar, ¿no?, cuando se presentó a las elecciones, y yo estoy convencido que es lo que el presidente tiene que recuperar, ¿no? Reconstruir su liderazgo, convocando a todos, pero principalmente en el primer tramo a todas las referencias de su frente político. El que tiene que llamar a todos es la máxima autoridad nacional, que es el presidente Alberto Fernández. Usted habla de decisiones que no se toman y que lo peor que podría pasar es que las tome el tiempo. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas decisiones? ¿O cuáles serían algunas de esas? No, yo no veo, Guillermo, para ser franco, y lo vemos con todo nuestro equipo técnico, de economistas que están en la universidad y en nuestro centro Concertación y Desarrollo, no hay un despliegue de políticas articuladas en el campo económico para enfrentar la inflación, ¿no? Vemos que hay medidas, ¿no?, aisladas, que hay ausencia de diálogo, ¿no? Y eso nos está llevando a una aceleración inflacionaria, por supuesto, también con el impacto del contexto internacional, ¿no?, y principalmente los alimentos, ¿no? El aumento de alimentos, que supera el 21-22% en los primeros 3 meses del año, es de una gravedad enorme, y eso demanda mayor concertación, y primero la concertación hacia dentro del gobierno. No puede haber diferencias entre un ministro y un secretario frente a esta realidad tan compleja. Entonces hay que sentarse en las sillas, no hay que decirse lo que se tengan que decir, pero tiene que salir el presidente con un decálogo de decisiones que nos permitan darle un horizonte a los argentinos, a los trabajadores, a los empresarios, de lo que debe ser el comportamiento para poder superar el corto plazo de un problema estructural que tiene la Argentina, ¿no? Estamos teniendo este mes la inflación más alta en muchísimo tiempo, ¿no? Y el mes, ¿no?, de abril tampoco es un escenario muy positivo. Y la inflación termina perjudicando siempre a los argentinos que están en situación de mayor vulnerabilidad, que no pueden proteger su ingreso, ¿no? Y eso implica una caída de la calidad de vida de muchos argentinos y argentinas. Honestamente, se volvió muy interesante la nota con este trota político. Empezamos hablando de educación, siempre lo fue, por supuesto, pero son muy interesantes sus visiones sobre la realidad de Argentina. Cuando estaba dentro del gobierno, cuando le tocaba ser ministro, ¿sentía cosas parecidas? Es decir, que le costaba moverse en ese ámbito de tensiones, ¿o no eran tantas en aquel tiempo? No, la realidad es que yo he tenido algunas diferencias con el presidente que han sido públicas, pero el presidente también es una persona que da mucha libertad en el trabajo, ¿no? Y eso creo que también hay que remarcarlo. Y luego son los funcionarios, con aciertos y con equivocaciones, los que deben desplegar esas decisiones, ¿no? Y cuando uno está en la función pública, tiene que hacer lo que cree es correcto.
para la Argentina, ¿no? Y por lo menos nosotros que hemos cometido también nuestra gestión educativa en un marco absolutamente excepcional, errores, intentamos siempre, con diálogo, con consenso, con todas las jurisdicciones, que tuvimos tensiones con varias de ellas en distintos momentos, de mucha incertidumbre por lo epidemiológico, ¿no? Con los sindicatos, con cada uno de los que son los referentes educativos, construimos esos consensos para poder avanzar en una realidad donde no teníamos cartografía, ¿no? No la teníamos nosotros ni el mundo. Ahora, el presidente siempre ha dado libertad, ¿no? Ahora, por supuesto, que 2 años y medio después la situación es de mucha complejidad, ¿no? Entonces es el momento de dificultad donde debe emerger, ¿no? Ese liderazgo de las principales referencias del gobierno, y uno de los mayores talentos que puede tener un político, que puede tener un gobierno, es saber cambiar a tiempo, ¿no? Y ese cambiar a tiempo implica desplegar las decisiones urgentes y necesarias que está esperando la sociedad argentina. Trota, muchísimas gracias por esta nota, por habernos atendido. Y lo devuelvo a la pregunta que disparó todos estos comentarios, que son todos títulos, honestamente. Se lo ve más relajado. Evidentemente la atención pública o la función pública lo tenía tenso. No, no fueron tiempos, yo, más allá de críticas que pueda tener, hay que estar en el lugar donde está el presidente, ¿no? Es un momento muy difícil. Creo que Argentina, por la realidad que heredó, hace todo muy cuesta arriba, y por supuesto a nosotros nos pasaba lo mismo, ¿no? Pero creo que uno tiene que agradecer las oportunidades, ¿no? Y estar en el lugar indicado para poder hacer todo lo que considere correcto, ¿no? Y la verdad que fueron desde nuestra gestión de casi 2 años muy difíciles, momentos muy difíciles, pero momentos también donde todo el equipo que me acompañó, de especialistas, pedagogos, de los más renombrados de Argentina, pusieron todo su empeño para poder dar la mejor respuesta posible en un momento extraordinario, ¿no? En una Argentina profundamente desigual, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío. No solo que Argentina se desarrolle en términos de crecimiento económico, sino que podamos desplegar esas decisiones necesarias para que la próxima década sea muy distinta a esta, ¿no? La desigualdad no puede ser en los niveles que estamos hoy, ¿no? Y eso debe ser lo que genere consensos. Tenemos que encontrar un camino que permita una concertación, un encuentro entre los argentinos y argentinas. Yo acompañé al presidente Alberto Fernández cuando él planteaba qué esa era la agenda, ¿no? Qué esa era la síntesis del tiempo que teníamos que transitar. Creo que la perdimos, ¿no? Y hay que recuperarla. Ya sobrevoló sobre el tema, pero le hago la última pregunta. Desde lo personal, ¿cuál es su principal autocrítica al tiempo donde le tocó gestionar el Ministerio de Educación? Bueno, tengo muchas, ¿no? Tengo muchas. Nadie puede tener la soberbia de pensar que hizo todo bien. Yo, Guillermo, si me arrepiento de algo, no haber profundizado aún más el diálogo en los momentos más difíciles, ¿no? En la política uno no se tiene que enojar, ¿no? Y nosotros intentamos como equipo educativo dialogar en todo momento, pero hay en algunas instancias donde quizás no tuvimos la capacidad, ¿no? De escuchar más, de dialogar más para encontrar el mejor camino. Y eso que todas las resoluciones del Consejo de Educación que aprobamos en mi gestión fueron por unanimidad, ¿no? Escuchando a todos los actores del sistema educativo. Pero yo creo que lo que necesita nuestro país es menos monólogo y más diálogo, no escuchar mucho más al otro, porque no hay verdades absolutas y venimos fracasando, ¿no? Nos pasamos la pelota del fracaso unos con otros, y los que sufren son la inmensa mayoría de los argentinos. Y creo que si yo me llevo una lección de esos años difíciles, es que el diálogo, la concertación, por más que algunos planteen, ¿no?, que la política es solo conflicto, claro que la política es conflicto, pero el diálogo y la concertación es lo que nos permite encontrar un camino común, y yo estoy más convencido que nunca que es lo que necesita la Argentina, no esto de lo que algunos medios dicen los halcones, que hay que excluir al otro. Tenemos que sacar el concepto de enemigo de la mesa política de la democracia, ¿no? Porque si nosotros vemos, Guillermo, para terminar, la película, ¿no?, de los últimos 45 años, ¿no?, estamos en una situación peor los argentinos y argentinas, ¿no? Perdimos protagonismo que teníamos en nuestra región, la calidad de vida no ha mejorado. Obviamente que en esos 45 años,
¿no? Y el declive comenzó, por supuesto, con el quiebre de la democracia, la dictadura militar, el abandono de un modelo más de desarrollo industrial. Y no todos los modelos de la democracia fueron similares. Algunos avanzaron en la lucha contra la desigualdad, otros la profundizaron de una manera dramática. Pero más que mirar al pasado, tenemos que construir una agenda de cara al futuro. A mí Pepe Mujica siempre me dice, la naturaleza es sabia. Nos puso 2 ojos delante y ninguno en la nuca, porque lo importante es mirar hacia adelante, ¿no? Y creo que hoy más que nunca tenemos que analizar el presente, formularnos las nuevas preguntas, porque son distintas a las preguntas de otro tiempo, y construir la agenda del siglo XXI que Argentina necesita.